Cuando los niños empiezan en la escuela infantil o en la educación infantil, en el proceso de escolarización, y lo hacen en euskera, esta lengua ya empieza a formar parte de su día a día, de sus primeros aprendizajes fuera del hogar, de sus primeras relaciones, posteriormente de sus lecturas, de otras actividades. Es decir, una vez que los niños se inician en el proceso de escolarización, el euskera empieza a formar parte de su vida. Y si algo empieza a formar parte de la vida de nuestros hijos, yo creo que como padres y madres es una buena clave de pensamiento el sentir, el pensar que también forma parte de nuestra vida. Y si algo forma parte de la vida de nuestros hijos y sentimos que también forma parte de nuestra vida, pues habrá que hacerle un hueco en casa. Es decir, está bien que en la convivencia familiar tengamos en cuenta ese elemento, porque no sabemos euskera, pero nos interesa que nuestros hijos e hijas tengan una relación buena desde pequeños con esta lengua y que la hablen tempranamente. ¿Y cómo podemos hacer eso en familias que no hablamos euskera? Es importante saber en qué entorno vivimos. Si no sabemos euskera, pero vivimos en una localidad donde el euskera tiene una vitalidad social importante, es decir, los niños salen al parque y pueden escuchar la lengua, pueden interaccionar con otros niños en euskera, ese elemento será un refuerzo importantísimo para su aprendizaje y de una forma natural, diría, la lengua se irá adquiriendo y la incorporarán en sus usos y el aprendizaje escolar además se reforzará otro tipo de conocimiento más formal y académico de la lengua y todo puede ser mucho más, diríamos, fácil. Pero ¿qué pasa si no hablamos euskera y vivimos además en un entorno en el que no salimos a la calle y nos vemos envueltos en el uso del euskera? No es ir al parque y los niños tienen opción de hablarlo, de escucharlo, pues que en la familia podemos hacerle un hueco, un sitio, darle una presencia a la lengua que va a ser fundamental para que los niños no vinculen solamente con el ámbito escolar el euskera. En todos los casos, vivamos donde vivamos y en casa hablemos la lengua que hablemos, es interesante estimular la adquisición de la lengua familiar, sea cual sea esta. Es interesante y conveniente para el proceso de aprendizaje de los niños que seamos activos en ese proceso, que a los niños les hablemos continuamente, que cuando ellos se inician también en el uso del lenguaje establezcamos conversaciones e interacciones comunicativas con ellos, que les narremos, que les contemos, que les describamos, que les argumentemos y que pidamos también que nos cuenten, que nos argumenten, que nos describan. Es una rutina comunicativa, un hábito que sin duda contribuye a la adquisición de la lengua familiar, en la lengua en que establezcamos la comunicación, pero no solamente contribuye a la adquisición de la lengua familiar, sino que también es la base de posteriores aprendizajes y si posteriormente vía escolarización se inicia en el euskera, el que en el proceso de aprendizaje de la lengua primera o la lengua materna del niño hayan sido afianzados estos usos narrativos, descriptivos, este uso del lenguaje tan rico, va a contribuir al aprendizaje de otra lengua, en este caso del euskera u otras. Es decir, las lenguas se refuerzan mutuamente. Y también lo veremos posteriormente cuando los niños en el proceso escolar se hayan iniciado en la lectoescritura y lo hagan en euskera, los niños aplicarán esas
diríamos, técnicas, esos conocimientos de la lectoescritura que aprenden en el ámbito escolar en euskera, y lo aprenderán para leer con nosotros en la lengua que utilizamos en casa. Es decir, en ese sentido, la estimulación de la lengua familiar es importante también para la adquisición posterior del euskera. La escolarización en euskera garantiza un contacto con la lengua diario, un contacto estimulador, y está comprobado que los niños aprenden, pero solemos pensar que el contacto escolar que los niños tienen con la lengua es más grande que el que es realmente. Si cogemos un año de vida de cualquiera de nuestros hijos que estén en educación infantil o en educación primaria y nos quedamos con las horas de vigilia o de actividad de un año, es decir, hemos quitado las horas en las que los niños están dormidos, solamente aproximadamente un 15% de esas horas de actividad de todo el año son las que pasan los niños en el aula. Y teniendo en cuenta que en el aula tienen contacto curricular con otras lenguas, la exposición al euskera que garantiza el aula estaría en torno al 10%, igual un poco más. Es decir, si en casa no hablamos euskera y yo como padre y madre quisiera que mi hijo llegara a sentir esta lengua suya, que se sintiera muy cómodo hablando en ella, tan cómodo como se puede sentir en su lengua primera o la lengua materna, yo creo que es interesante saber que puedo aumentar ese 10%, puedo contribuir a que esa exposición sea mayor, y puedo contribuir desde casa, haciéndole un hueco a que el niño pueda seguir disfrutando del euskera en los productos de ocio mediante pantallas, o en casa, aunque no sabemos euskera, oímos canciones en euskera, aunque no sabemos euskera, hay cuentos en euskera, o podemos ver dibujos animados o ver vídeos en esta lengua. Así pues, la escolarización en euskera es la mejor opción para el aprendizaje temprano de esta lengua, pero con la implicación de la familia puede ser mucho más eficaz. Entonces, a las familias que no saben euskera, pero que quieren que esta lengua forme parte de la vida de sus hijos desde pequeños y que la hablen tempranamente y que se lleguen a sentir en ella muy cómodos, les diría que pueden contribuir de manera positiva y activa en el aprendizaje de sus hijos, integrando el euskera en la vida familiar, procurando que en el ocio que hacemos en casa, en pantallas, libros, canciones, el euskera tenga presencia.